Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de primera matrícula? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes eh, cómo acceder a la guía del curso de Pensamiento Lógico y Matemático y explicar a grosso modo los elementos importantes para poder realizarla. Nos encontramos en la interfaz de Pensamiento Lógico y Matemático y nos vamos al entorno de aprendizaje. Luego, estando en el entorno de aprendizaje, nos ubicamos en donde dice momento intermedio y vamos a ir inmediatamente a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 1, métodos para probar validez de argumentos. Entonces vamos a darle descargar, ¿cierto? Y aquí nos va a salir un documento en WinRAR Sheet que pues obviamente lo descargamos, ¿cierto? Y vamos a la carpeta donde quedó descargada, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, entonces nos vamos aquí y lo descomprimimos, ¿cierto? Le damos descomprimir, extraer ficheros, ¿sí? Aceptar y inmediatamente acá nos queda ya la carpeta de guía de actividades y rúbrica de evaluación. Le damos clic y encontramos los tres documentos. Entonces vamos a darle clic para poder abrir todos los tres documentos. Los sombreamos, venga a ver, y le damos abrir. ¿Listo? Nos va a salir entonces esos tres documentos que están acá, el simulador, la guía, ¿sí? El anexo de guía, que este básicamente es un desarrollo de un ejercicio, ¿cierto? Completamente, y tanto del punto A, del punto 1, 2 y 3 y 4. Entonces nos encontramos aquí en la guía, ¿cierto? Básicamente esta guía lo que me permite a mí es identificar que estamos en un momento intermedio, que el trabajo es independiente y que va desde el 6 de septiembre al 26 de septiembre de 2021. Hay que leer el propósito, ¿cierto?, de la actividad y es que el estudiante aplique las tablas de verdad y reglas de inferencia, ¿cierto? Aquí, importante esto, estimados estudiantes. Acá me dice que la actividad consiste en la presente tarea consta de 4 ejercicios, o sea, 1, 2, 3, 4 ejercicios, y cada estudiante debe seleccionar la letra, ya sea la A, la B, la C, la D y la E. Recuerden que ustedes, digamos, dentro de ese foro que van a comenzar a interactuar con sus compañeros, pues cada uno debe poner una letra y no se debe repetir. Ahí hay que tener cuidado porque no se puede repetir la letra. Si un compañero ha escogido la letra A, ¿cierto? Primero y la ha puesto en el foro, entonces quiere decir que usted no puede volver a escribir la letra A, tiene que escribir o la letra B, o la C, o la D, o la E, ¿cierto? Y en su efecto, entonces, ya comienza a desarrollar lo que es la guía, ¿cierto? En un primer momento, el ejercicio 1 es proposiciones y tablas de verdad, ¿cierto? Que aquí básicamente, en un primer momento, te dan un enunciado, un argumento, unas premisas, y esas premisas, digamos, pues tiene que pasarlas o describirlas en este lenguaje simbólico, ¿cierto? Hacer o reemplazar esas premisas en ese lenguaje simbólico y luego posterior a ello, entonces tiene que hacer el proceso de demostración por tablas de verdad, ¿cierto? Que en este caso, pues digamos, el compañero que de pronto haya escogido el ejercicio A, pues tiene que utilizar estas premisas, pasarla a un argumento con base en ese lenguaje simbólico que está acá. Y acá en la parte de abajo vamos a encontrar digamos, los paso a pasos que se deben hacer para poder dar respuesta a este ítem. Primero, pues, escribe la proposición compuesta, propuesta en un lenguaje natural. Es decir, si leyeron las premisas, está el lenguaje simbólico, entonces hay que escribir el argumento, digamos, lo que se denomina dentro de las matemáticas como un lenguaje natural. Luego generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Entonces, digamos, la tabla de verdad manual, pues lógicamente en la medida de las posibilidades, cuando se tengan los IPAs o cuando se socialicen videos de orientación, sabrán, digamos, qué es una tabla de verdad y cómo construirla. Luego, a partir de ello, entonces se determina a partir de si es una tautología, una contradicción o una contingencia.
Luego generar la tabla de verdad con el simulador, ¿cierto? Que es básicamente que se encuentra en este anexo que está acá. Bueno, el anexo del simulador. Y que acá ustedes pueden hacer o generar esa tabla para mostrar que efectivamente el resultado que encontraron puede ser pertinente. Acá hay un enlace en donde le muestran cómo poder manejar o cómo poder usted poder interactuar con ese software que le brinda desde la cadena de ciencias básicas para poder hacer las tablas de verdad. Y por último, bueno, realizar un video, ¿cierto? Un video que dure máximo 3 minutos, ¿cierto? Acá lo dice, digamos, ese video, pues digamos que es importante que usted lo haga porque ahí es donde usted va a demostrar que efectivamente realizó el trabajo explicando el ejercicio solamente uno. Y la entrega, pues digamos que usted tiene que dirigirse al foro, ¿cierto? Y entregar por cada punto un archivo, ¿cierto? Y cumpliendo estas condiciones, nombre del archivo, ¿cierto? Lo que tiene ejercicio número 1, unidad 1, el nombre del estudiante y lo sube en Word para poder hacer retroalimentación al respecto. Entonces, luego ya en el ejercicio 2, básicamente hay que leer esta bibliografía, se me olvidaba decirles. Ahí está, digamos, la bibliografía para que ustedes se apersonen, ¿cierto? De una u otra forma de ese contenido temático, de referentes bibliográficos que le van a permitir a ustedes poder entender con claridad, digamos, ese ejercicio que piensan hacer ustedes. Aquí, pues básicamente, pues le dan, ¿cierto? Un lenguaje simbólico, ¿cierto? Un lenguaje simbólico y hay que pasar o decir a qué ley de inferencia pertenece, ¿cierto? Y desde luego, básicamente acá están las indicaciones también. Nombre de la ley de inferencia que representa cada expresión. Entonces, por ejemplo, el que escogió la letra E, pues esta letra, este ejercicio, este lenguaje simbólico, a qué ley de inferencia pertenece, ese también y ese también. Entonces se van a decir, adicional a eso, definir las proposiciones simples. Entonces ustedes definen unas proposiciones simples. Acá es importante, estimados estudiantes, que esa proposición sea única y exclusivamente creación de ustedes, porque, digamos, aquí juega un papel muy importante y es que esta actividad tiene un anexo o, digamos, un elemento adicional que es Turnitin y lo que esto hace es permitir si, digamos, usted ha utilizado premisas de otros compañeros o de la misma web. Entonces, eso es importante. ¿Para qué? Para que construya, digamos, a partir de ese lenguaje simbólico, pues, digamos, esas leyes de inferencia acá, ¿cierto? Que le han mencionado el lenguaje simbólico y lo pasan a un lenguaje natural. Y luego, como último, construye el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en el lenguaje simbólico. Luego, en el tercer ejercicio, que es aplicar las leyes de inferencia, pues aquí básicamente lo que, desde luego, vuelvo y repito, apropiarse de esa teoría, ¿cierto? De esos referentes bibliográficos. Y básicamente acá es al contrario de lo anterior. Acá le dan el lenguaje natural y usted debe, digamos, de una u otra forma, evidenciar la conclusión a qué ley de inferencia se está refiriendo este lenguaje natural, ¿cierto? Y pasarlo a un lenguaje simbólico. Mire que aquí es al contrario de lo que es el ejercicio número 2, ¿listo? Y ya, pues obviamente, acá están las indicaciones, ¿cierto? Que es identificar la conclusión del argumento, nombrar la ley de inferencia que aplica para probar el argumento y definir la expresión simbólica, ¿no? Y ya por último, básicamente, aquí lo que hay que hacer es que bueno, les dan una expresión, un argumento en términos de un lenguaje simbólico, ¿cierto? Ustedes tienen que precisar, digamos, unas premisas, ¿cierto? Que pueden que sean las mismas que explicaron arriba en el ejercicio 2, ¿cierto? Y con ello entonces ustedes construyen a partir de estas premisas, digamos, un lenguaje natural y luego hacen un proceso de demostración. Como les digo, aquí, digamos de una u otra forma, eh, está digamos, las indicaciones de lo que ustedes deben hacer. Lo primero es definir las proposiciones simples, ¿cierto? Que tendrán la libertad de definirlas bajo la descripción basada en el contexto de que se solicita en el contexto académico, digamos, preferiblemente que sea en el contexto académico en el que ustedes se desarrollan, ¿no? Reemplazar las variables expresadas simbólicamente, ¿cierto? Es decir, esas variables que le dan acá, ese argumento, por ejemplo, ese que está acá, ese argumento,
pues básicamente ustedes tienen que reemplazarlo con esas, digamos, proposiciones que ustedes crean, ¿cierto? Que como les digo, tiene que ser de exclusividad, creación de ustedes, y reemplazar varias expresiones simbólicas y llevarlas al lenguaje natural. Bien. Generar una tabla de verdad manualmente, ¿cierto? También hay que hacer la tabla manual, ya sea en Word, Excel o como sea. Puede ser manual también a mano y le toman una foto. Y por último, generar una tabla de verdad a través del lenguaje, bueno, que le permite a usted lo que tiene que ver con el simulador de la UNAM, ¿no? Que básicamente está en el anexo. Y por último, que es el más importante, y es ese proceso de demostración de validez de argumentos. En ese proceso de deducción a partir de esas leyes de inferencia que seguramente se le estarán suministrando en la medida que se desarrollen los IPAs y demás. Y con eso entonces ya, digamos, está el desarrollo del ejercicio número 4, cumpliendo también con las entregas. Recuerden que por cada ejercicio tienen que hacer una entrega en el foro y ya cuando tengan el compendio de todos los 4 ejercicios, pues entonces ahí lo que van a hacer ustedes es adjuntar todos los 4 ejercicios, un solo documento, cuando el profesor ya les, digamos, ya le haya retroalimentado. Recuerden que son 3 días, hasta 3 días antes, se retroalimenta, ya después no se hace realimentación, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No faltando un día subirlo porque el profesor no va a alcanzar a hacerle retroalimentación. Y, digamos, subirlo al entorno de evaluación, cuando ya tengan todos los 4 ejercicios. Acá, pues, para el desarrollo de las actividades, tener en cuenta en lo que tiene que ver con, digamos, revisar todas las condiciones del curso, ¿cierto? Evidencias del trabajo, ¿no es cierto? Desarrollar todos los 4 ejercicios, ¿cierto? Subir el trabajo al entorno de evaluación tan pronto lo tenga terminado todos los 4 ejercicios y cumplir con esto criterios que, digamos, de una u otra forma son importantísimos, ¿no? Una portada, una introducción sobre el trabajo, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones, referentes bibliográficos y preferiblemente que sean las normas APA, pues versión 7, ¿listo? Evidencias, pues en este caso no hay trabajo grupal, ¿cierto? Y aquí van a encontrar entonces los lineamientos generales para la elaboración de evidencias de aprendizaje. Entonces aquí, digamos, básicamente se retoman todos los elementos que se deben tener en cuenta para realizar y, bueno, la importancia de la ortografía, todo lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas, pues como ustedes también van a poner unas referencias bibliográficas dentro de ese trabajo, entonces es importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y acá, en lo que tiene que ver con la herramienta pues Turnitin que va a ser utilizada en esta actividad, entonces yo hago la salvedad acá que es importante y es que esa actividad tiene, digamos, a lo sumo algo muy importante y es que es el uso del Turnitin para hacer la revisión de esa tarea. Entonces las proposiciones que son creadas por usted, que sean única y exclusivamente creación de ustedes, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá pues está toda la normatividad, ¿cierto? Del curso. Y acá en la parte de abajo pues se encuentra la rúbrica. Entonces ya ustedes de manera detallada comienzan a ver cuando están en un nivel alto, medio, bajo, son los criterios, ¿cierto? De evaluación y digamos de cada uno de los puntos. Primer criterio, segundo criterio, tercer criterio, cuarto criterio, quinto, ¿cierto? Y un sexto criterio creo que hay, sexto, y un séptimo criterio. Y con eso entonces ya ustedes pueden desarrollar la guía completamente. Entonces espero, estimados estudiantes, que ustedes desde luego, como les dije, ya en otro momento se les estará compartiendo otro video para cómo pueden ustedes compartir, digamos, esos, digamos, ejercicios en la medida que se vayan desarrollando en lo que tiene que ver con el foro de discusión, que seguramente va a ser muy útil y que tiene que ver con este foro, que aquí básicamente lo que ustedes van a hacer es contestar acá. Básicamente acá están las instrucciones, ¿cierto? Los elementos que el tutor le brinda a ustedes y acá ustedes van a darle responder para poder agregar cada uno de esos ejercicios que vayan desarrollando. Vale chicos, chao chao, espero les sirva, hasta pronto.